¿Qué tienen en común el pádel y el pickleball? A nuestro invitado, Nacho Palencia, nos hablará de su salida de World Padel Tour, del Cholo, de cómo es tener un hermano que haya jugado en el Madrid y sobre todo nos enseñará todo lo que hay que saber del pickleball, un deporte que no para de crecer en el mundo. Y ya sabes, suscríbete, dale like y deja un comentario, que arrancamos. Hoy ganamos la red de una manera diferente, porque nos han invitado a un evento muy especial a las afueras de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy ganamos la red en Alcobendas. Cambiamos la pala de pádel por la pala de pickleball, un deporte que practican más de 100 millones de personas en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, en la India y en China. Y ahora mismo se acaba de crear el circuito Pickle Pro Tour, una competición a nivel español de este deporte. Y diréis, ¿y qué pintamos aquí? Pues que venimos a hablar con una de las caras del pádel de la última década, con Nacho Palencia. ¡Vamos! Por aquí está Nachito. Señor Nacho Palencia. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Amigo mío. ¿Cómo estás? Un beso. ¿Bien? Muy bien. Aquí viendo un poquito este partidazo de pickleball. Ya sabes que todo lo que toca Estados Unidos al final lo convierte en oro. Ahora hay que ver si lo que ha convertido en oro en Estados Unidos se abre al mundo como se está abriendo, ¿no? Ya hay muchos países, incluido España con este Pickle Pro Tour, que ya tienen su circuito, que ya tienen sus jugadores. A ver, si me tuvieras que decir 3 claves para entender el juego del pickleball. Bueno, pues que esa zona donde pone Pickle Pro Tour en un azul marino no se puede pisar en zona de volea, que hay, como te he explicado, distintas categorías. Una tercera norma o regla básica es que aquí el que saca no tiene ventaja sobre el que resta. Aquí el que saca se tiene que esperar a que te vuelva a botar la bola para poder subir a la red. Hemos visto que la bola es completamente diferente a la de tenis, a la de pádel. ¿En qué se diferencia? Bueno, pues que tiene agujeros. ¿Es una bola de plástico? Es una bola de plástico y es una bola que vuela. Son distintas sensaciones y es una bola que pierde velocidad. El juez de sí está de pie, ¿no? El juez de sí está de pie. Si te das cuenta, el propio gesto del jugador de pickleball es muy tenis. Es un error volear atacando la bola. Aquí al final tienes que plantarte en la línea y con movimientos rápidos de muñeca, que se llama dink, ejecutar la volea, porque lo más normal es que cuando tú volees, en un milisegundo te vuelva la bola. Claro, entonces, es un deporte frenético, ¿eh? Seguramente te has fijado en que al pickleball también se juega con una pala y te preguntarás, ¿en qué se diferencia de la del pádel? Nacho nos da la respuesta a tu pregunta. El grosor de la pala es una pala mucho más fina. También la forma de la pala, esta es un poquito más rectangular, es un poquito más de marco, puede tener otra forma, hay un amplio abanico, pero al final esta es, por decirlo de alguna manera, la más habitual. El tipo de goma se maneja lo mismo que en el pádel, pues fibra de carbono, fibra de vidrio, lo que al final cada jugador, vemos incluso todos los procesos tecnológicos para mejorar, el corazón, eso es, para mejorar el golpe. El mango más o menos es del mismo tamaño, es verdad que hay algunas palas de pádel que tienen un poquito más de mango para el revés a 2 manos, y aquí en el pickleball es verdad que el revés a 2 manos se usa mucho porque mucha gente viene del tenis. Claro. Y luego también la gente no lo puede comprobar, pero pesa menos. La manejabilidad. Claro, es mucho más manejable porque al final en la zona de volea tú tienes que tener muchísima más velocidad a la hora de hacer el dink. Aquí al final te viene la bola a 100 por hora y te la quitas de encima prácticamente. En mitad de tanto jaleo de cámaras, ordenadores y staff, nos topamos con una leyenda del pádel. Te ha presentado un amigo, ha sido top 10 durante mucho tiempo en el mundo del pádel y es brasileño. Mírale, Don Marcelo Jardim. Aquí estamos, Don Marcelo Jardim. O sea que has cambiado de pala de pádel a pala de pickleball. Padre de pickleball, sí. ¿Sí? Su hermana fue número 1 durante mucho tiempo en Estados Hay Unidos. un motivo también, que mi hermana ya jugaba ese deporte en Estados Unidos, ha sido el número 1 mucho tiempo, entonces yo... ¿Sí? ¿Y esto ves con posibilidades de que sea un deporte que en Europa pegue fuerte igual que está pegando en Estados Unidos? Yo creo que sí, porque es un deporte muy fácil para empezar, no requiere demasiada intensidad, no requiere que sepas técnicamente mucho, porque al final la pala es muy ligera, es la mitad del peso de una pala de pádel, la bola es más corta. Bueno, pues nada, Marcelo, que muchísimas gracias y vamos a disfrutar un poquito del pickleball. Eso es, gracias. Aquí estamos. Después de disfrutar de una buena jornada de pickleball, es momento de tomar asiento y charlar de todo con Nacho, de su salida de World Padel Tour, de sus primeros pasos en el periodismo, su amor por el Cholo y por su hermano, aunque haya sido jugador del Madrid. ¿Cómo empezaste a jugar al pádel? Empecé a jugar al pádel con mi hermano y jugábamos en una pista, pero individual, y a correr. Le ganaba,
Nacho Palencia, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos, Álvaro? ¿Qué tal? Pues encantado de saludarte, de charlar contigo, porque aparte de ser un entrevistado, te considero mi amigo y ahora, pues oye, tener esta conversación contigo me hace mucha ilusión. ¿Cuál fue tu primer paso en el periodismo deportivo? Josep Pedrerol, punto pelota. Yo empecé con él en tercero de carrera. Pues al final por esa época salía a un lugar que se llamaba La Posada de las Ánimas. Mi amigo David iba también con Manu. Me dijo, mira, ese es Pedrerol, tal. Digo, sí, el del Plus. Oye, Josep, tal. Me acerco a él y le digo, mira, es que veo siempre tu programa. Y me gusta mucho. Y dice, no fastidies, está. Digo, estoy en tercero de carrera, pero oye, puedo trabajar allí, y hacer prácticas, presentarme, hacer algo, tal. Y dice, pero ¿y tu currículum? Me dio un papel y le puse un 0. Digo, no tengo nada. Búscame, me dijo, búscame. Y al día siguiente ¿Te presentaste? me presenté. Y apareció Pedrerol con el Loco Gatti, me miró así y me dijo, bien, chaval. ¿Y después? ¿Cuál fue el siguiente paso? Pues después, yo con Pedrerol estoy 6-7 meses y aparece la oportunidad de Marca TV. Ya conocí a Enrique Marqués, que era tertuliano con Pedrerol y presentaba un programa. Entonces, en cuanto me vio Enrique, me dijo, tú conmigo. Y cuando me iba a ir a Gol, me llamó Enrique, que se iba a World Padel Tour de director de comunicación, y que solo tenía dos opciones, sí o sí. Y ahora habéis empezado la aventura del Pickleball, ¿no? De Pickle Pro Tour. Pickle Pro Tour. Sí, hay que probar porque es un deporte que los Estados Unidos lo ha roto, que llega a España, que llega con fuerza, se ha hecho un circuito con la Federación Española de Tenis y hay que empezar desde el subsuelo y hacer un deporte sobre todo pensando en el profesional, pero también en el amateur y en lo social, no tener prisa en llegar a las teles, sino en llegar a la gente. ¿Qué ha supuesto el pádel para ti en tu vida? Un impacto tremendamente positivo. Cuando pensaba que el pádel iba a ser simplemente un tramo pequeño que se iba a quedar allí, todo lo contrario, se convirtió yo creo que en algo que ha marcado mi vida y que ya estará presente siempre. Durante 10 años un grupo de amigos construyó un proyecto que elevó al pádel a una visibilidad casi mundial, ¿no? Sí, bueno, un grupo de amigos que entramos en una especie de convivencia continua de 365 días y que como si fuese una jugada de baloncesto nos pasábamos la bola hasta que el último anotaba. La verdad que cuando yo llegué al pádel era un deporte que no sabíamos la proyección que tenía y cuando lo dejamos o cuando nos dejaron, pues creo que el pádel estaba o está en la cima más alta. ¿Te dolió ese final? Sí, claro, hombre, claro que dolió. Al final, World Padel Tour seguramente para muchos era el proyecto de nuestras vidas. Llevábamos la camiseta muy puesta y sentir tanto la camiseta te hacía querer hacer algo que posiblemente si no te gusta o no sientes, no lo hagas. Y claro que me dolió. Después de unos años en los que pusisteis en órbita el deporte, llegó ese momento de conflicto, ¿no? Con la entrada de Premier Padel. ¿Cómo vivisteis esos meses en los que los jugadores decidieron empezar a jugar Premier Padel, se solapaba con World Padel Tour? Yo no te lo voy a negar, a mí ha habido veces que me han dado ganas de pegarle un bocinazo a alguno. Sí. Y decirle, ¿cómo nos haces esto? ¿Por qué haces esto? Me quiero retrotraer a esa oferta que hicisteis a los jugadores en Menorca. Me sorprendió muchísimo que los jugadores que no tuvieran un gesto de decir, esta oferta realmente es buena para nosotros y es muy difícil de igualar o de superar. Sí, era una oferta muy buena. Las jugadoras sí la escucharon, yo estuve en esa reunión, los jugadores no. Al final se le mandaba al jugador de manera individual y no al concepto asociación. Sí. Entonces creo que hay una serie de problemas, ya estaban en proceso de conversación y en proceso de convencer al resto de jugadores que había llegado el momento del cambio. ¿Cómo ves ya desde fuera el circuito profesional de pádel actualmente? Yo lo sigo viendo, es verdad que yo pensaba que me iba a costar al principio ver los partidos porque se hace muy raro. Ver que el trabajo que hacías tú ahora lo hacen otras personas. Ver con los jugadores y con el entorno que antes era tu familia, que ahora ya no lo sea. Te puedo decir que me he criado con ellos, claro. Paquitos de mi edad. Has crecido. Juan, Ale, yo les he entrevistado por primera vez cuando todavía les daba vergüenza una cámara. Yo he visto a Tapia en Argentina con 17, 16 años. He visto a Martín Dineno prácticamente levantándose de una silla de ruedas. He visto a Chingoto y a Tello debutar en World Padel Tour. He visto a Reca retirarse, he visto a Nerone retirarse. He visto a Velasteguín ganarlo todo, he visto a Palo Lima ganarlo todo. He visto a Sancho Gutiérrez, mira, se me ponen los pelos de punta porque creo que ha sido un jugador que a mí también en lo técnico ¿te ha tocado? Me ha tocado y creo que era una persona también muy cercana a nosotros. He visto a Stupa, un tipo de 10, y te hablo de jugadoras como Alejandra, que posiblemente es con la que más he tenido relación, Marta Marrero, las gemelas, y claro que toca. Si algo me ha enseñado la vida es a no tener rencor. Sí. Y el enfoque que yo puedo tener, pues sería un poco injusto que lo diese, porque al final puedo hablar
como un viudo y ¿No? que puede llevar a equívoco a que gente diga, mira, ahora como no está él es peor. No, el circuito profesional ha perdido el concepto familia que había antes y ha perdido la competitividad y la competición que antes se veía no solo en la pista, sino en los bares, en los clubes, y creo que ese nivel de gente delante de la televisión viendo pádel, tengo la sensación de que se ha perdido. Nacho, ¿cómo es ser del Atleti cuando tu hermano ha jugado en el Real Madrid? Creo que soy una persona muy normal, pero tengo unos ramarazos muy raros, Sí, ¿no? es raro eso, ¿eh? Sí. Aquí el que cambia de bando es mi hermano. Entonces así, mi familia es vallecana y rojiblanca, mi hermano era de Futre. Lo que pasa que mi hermano hace las pruebas con el Atleti, creo que ese año el Alevín B o el Alevín A o el Benjamín, perdón, no existía, y le llama a un ojeador del Madrid. Y mi hermano, pues al final acaba en el Madrid, se hace del Real Madrid, pero sabe que en casa, bueno, es que mi abuelo falleció siendo el socio número 9 del Atlético de Madrid. ¿Eres cholista? Sí, Mucho. mucho. Incondicional, pase Incondicional, lo que pase lo que pase. pase. ¿Entiendes a la gente que critica su estilo? Por supuesto, yo también lo hago. Yo te hablo desde el periodista libre, entonces al final hablo con más tranquilidad, porque por decirlo así no le debo nada a nadie. Y yo le voy a criticar siempre cuando vea que el equipo es pusilánime, falto de energía, falto de intensidad y que se conforma con cosas que no se tiene que conformar. ¿Está obligado el Atleti a pelear por la Liga? Y por supuesto, siempre lo hace. No ha empezado bien, pero lo volverá a hacer. Ujú. Bueno, Nacho, pues nada, gracias por abrirnos las puertas de tu nueva casa. Nos vemos en los platós, en los estudios de radio y sobre todo en las pistas, ¿no? Sí, señor. Echo mucho de menos verte en el Golazo de Gol. Sí, señor, ¿eh? Un programa referencia Sí. con un equipazo. Y si ves a Manolo o a Juanma por ahí por la redacción, mándales un saludito. De tu parte. ¿Vale? Venga, gracias, Nacho. Chao.